Muy buenos días. Tengo una idea. En países primitivistas, las elecciones políticas o las votaciones se definen como guerras santas. El eslogan Dios, patria y familia por algunos de los grupos que compiten en las próximas elecciones es un ejemplo. Veamos. La ausencia o la escasez del pensamiento crítico, con todas las características que lo definen, hace que el debate para las próximas elecciones del 2023 se limiten a agresiones personales o hacia relatos mitológicos de la lucha entre el bien contra el mal. Esta es una versión muy simplificada de la política y es un modelo exagerado de lo que es la realidad. Algunos representan entonces al bien, otros representan al mal, algunos son herejes y otros son creyentes y fieles. Preparándonos para las elecciones ahora del 2023, es bueno entonces entender lo que subyace en esta épica de ideas en plena era de guerras y rumores de guerras. Para comenzar, quiero decir lo siguiente: ¿cómo es vivir bajo el sol? El sabio rey Salomón, que tuvo mucha riqueza y muchas mujeres, debía ser sabio, 800 esposas, dice la Biblia, a quien se le atribuye haber escrito el libro Eclesiastés, ya nos advertía al respecto de esta distorsión existencial de guerras santas, etcétera, con sus célebres frases: vivir debajo del sol y todo es vanidad. La primera, debajo del sol, la repite 28 veces, por algo será. Y todo es vanidad es con respecto a cómo vamos a terminar probablemente todos la conclusión de qué es la vida debajo del sol. La primera la repite 28 veces, por algo será. Debajo del sol vive el hombre su miserable historia. Por encima del sol, en el cielo infinito, habita la eternidad. Bajo esta visión analicemos el primer componente de la frase Dios, patria y familia desde una perspectiva crítica o desde la perspectiva del pensamiento crítico. El autor Ross Douthat, columnista del New York Times estadounidense, lanzó un libro titulado La sociedad decadente. En esta obra, él mismo afirma que el cristianismo será minoría en los Estados Unidos en el 2040, por tres razones fundamentales que nada tienen que ver con la secularización de la cultura contemporánea, sino debido a la obsesión de los propios cristianos, dice él, peor aún en épocas electorales, digo yo, por herejías específicas. La primera es la teología de la prosperidad. La segunda es la teología de la autoayuda y la tercera es la teología del nacionalismo. Veamos, la teología de la prosperidad es un pensamiento supuestamente cristiano que busca la prosperidad, ganar dinero, acumular bienes materiales y garantizar el éxito profesional. No existe espacio para el eventual fracaso, accidente, bancarrota, pérdida de activos, desempleo o falta de suceso en lo laboral. Si uno es aquejado por una o más anomalías que aparecen en esta lista, eso es señal de falta de fe. Esto contradice totalmente lo que decía Jesús. Él decía, en el mundo tendréis aflicciones, pero no teman, yo he vencido al mundo. De eso acá nadie se acuerda. En segundo lugar está la teología de la autoayuda. Es un poco más sutil que la primera. Gradualmente la exposición de la palabra de Dios y de sus principios van desapareciendo de las iglesias, siendo sustituida la iglesia o el templo también es sustituido por un gospel mentoring, coaching evangélico, música buena,
qué gusto lo que me dijo el pastor. A mí no me gustó hoy, no me hizo bien. A mí en cambio me hizo bien. Qué bueno que este pastor. Es una especie de spa espiritual. Los mantras que deben repetirse hacen que el secreto, en mayúsculas, ¿se acuerdan? La teoría o la filosofía del secreto. Ese secreto, dicen, actúa a favor del creyente. Las etiologías de los éxitos residen en uno mismo y las causas del fracaso también son culpas del iniciado, pero que es mal practicante del secreto. Sigamos. Cada uno es responsable de salir adelante. Para eso hay que hacer reset, hay que resetear la cabeza y tener pensamientos positivos. La receta es infalible. Cada creyente tiene una fuerza interior que puede todas las cosas. Es una teología centrada en el ser humano que saca la obra redentora del Dios, aquel del Dios patria y familia, del eslogan, por medio de Jesús, y la transfiere al ser humano. Coloca en nosotros mismos la responsabilidad de redimirnos en nuestras vidas y en nuestras historias. Simpático. Lo tercero, la teología nacionalista, que también dicen algunos es cristiana. Ahí está la pureza química del cristianismo. Confunde el evangelio con la filosofía política de derecha y presenta un escenario apocalíptico donde se expone la lucha del Armagedón, del bien y del mal, siendo el bien hacia la derecha y el mal hacia la izquierda. Me quiero reír. Fácil y simple, así nomás es la vida. Todo motivado por influencers que actúan como padres de esta cosmovisión. En los Estados Unidos, el expresidente Trump, que mostró actitudes autoritarias casi soviéticas durante y después de su gobierno. En el Brasil, el también expresidente Bolsonaro, que huyó de su país abandonando a sus seguidores después de las elecciones. Y en Paraguay, el expresidente Cartes, que pretende innovar por primera vez, por lo menos en los últimos tiempos, con un gobierno por encargo. El grave problema es que muchos cristianos de buena fe están siendo engullidos por estas ideologías que se disfrazan de buenas nuevas, del evangelio. Además, estas malformaciones teológicas son atractivas, pero son herejías. Justamente ¿por qué? Porque emergen de un principio bíblico verdadero. Dios bendice al justo. Claro que bendice, está escrito. Pero disloca, transfiere el centro del evangelio de Cristo, que es el sacrificio del que bendice, por la bendición a toda costa. Y se organiza todo el pensamiento alrededor de la bendición y no del dador de la bendición. Menos aún, ya nadie recuerda el sacrificio de la cruz. Dice, la salvación y la bendición es gratis, dice, gratis para vos. Pero a Dios le costó lo más caro. Fue su Hijo el que él tuvo que entregar en la muerte física. No hay almuerzo gratis, dice la derecha. Y bueno, en eso estoy plenamente de acuerdo con ello. Y hasta Dios debe estar de acuerdo. A él le costó todo para que a nosotros nos cueste nada. Nadie dice que el pensamiento entonces debe centrarse en el precio pagado por el que bendice y no en la bendición. Estas son herejías, porque son disfunciones teológicas que tienen una visión antropocéntrica que desprecia, repito de nuevo, la obra redentora del Creador. Son ideologías hedonistas que contemplan el aquí y el ahora. No existe eternidad por encima del sol que ellos consideren. Repito, ya lo dijo Salomón en su escrito existencial Eclesiastés. Todo depende de la obra del hombre debajo del sol y todo eso es vanidad. En el caso de la teología de la prosperidad, si uno colabora con su iglesia a Dios,
te prospera, es automático. Depende del hombre, pues. En el caso de la teología de la autoayuda, si uno tiene buenos pensamientos, ¿verdad? Dios también te asegura el éxito. Si uno tiene autodeterminación, uno se convierte en la persona winner, así, que todos quieren ser. En el caso del nacionalismo cristiano, ahí la cosa es peor. Si nosotros nos unimos contra los incrédulos, contra los herejes, contra los progresistas, contra la tribu LGBT, en modo guerra santa, incluso con actitudes antidemocráticas y poco tolerantes. Ni se acuerdan que Jesús andaba con los pecadores, que la primera persona que le vio era una mujer que tuvo una vida casi de prostituta. Y delante de todo esto, acá todos son poco tolerantes. Nosotros vamos a vencer, dicen los nacionalistas, la guerra cultural y también las elecciones. A moja pope es lo que nos interesa. Patria y familia. La patria solo existe en la memoria bélica y o recordando la estabilidad de paz y progreso de una dictadura de donde la paz era de los sepulcros. La familia por ahora sirve, está muy útil ahora porque sirve para transferir activos o para anticipos de herencias por urgencias que son significativas. Además, a la familia se la restringe a un conflicto de agendas morales y religiosas. La agenda de derechos de la militancia LGBT y la otra agenda que es conservadora de inspiración moralista. Hay una gran parte del país, cristiana, católica o protestante, que rechaza la ética de la gratificación personal del otro grupo que lo presenta como derechos, no como hedonismo. Se refugian en la intolerancia, los intolerantes, los moralistas, y en los dogmas. Y hay otra parte de la sociedad, también les voy a criticar, que quieren vivir solo su aventura de placeres y derechos, entre comillas, individualistas. Pero ellos son colectivistas en lo económico, ¿verdad? Son progresistas en lo económico, colectivistas, repito, pero en lo personal, son individualistas, liberales, casi hedonistas, una especie de consumismo moral. Estas dos agendas, para mí, están en conflicto. En el grupo moralista vemos a gente buena, gente muy buena, gente que hace su devocional todos los días, mezclada con contrabandistas de tabaco, con evasores de 1.900 millones de dólares año, como dice Oscar Orué de la SED. Y también los vemos mezclados, o son, de hecho, políticos que malgastan 1.560 millones de dólares o roban, según el BID y el Banco Mundial desde el Estado. Ambas agendas son defectuosas. Una de ellas es una versión legalista y severa del cristianismo, sin gracia ni misericordia. La gracia es recibir más de lo que uno merece y la misericordia es no recibir lo que uno merece. La otra, entonces, es una agenda narcisista de gratificación personal. Para mí, ninguna de las dos debe ser impuesta la una mitad a la otra o la otra a la una. El diálogo debe continuar en forma permanente. De eso se trata la vida política, la democracia, la tolerancia. Por fin, las tres teologías anómalas detalladas más recientemente, más arriba, tienen algo en común. No necesitan de Dios. No necesitan de su obra redentora. El uno dice, yo quiero vivir en prosperidad y haré lo que yo quiero y Dios me va a bendecir. Yo quiero ser lo que yo quiero ser y haré todo por mi propia cuenta. Yo quiero vivir bien solo con los que piensan como yo, dicen los nacionalistas. Los demás no deben existir o deben mermar debajo del sol. Cultura de cancelación en modo cristiano, ya es supe. Toda esperanza recae en el aquí y ahora, debajo del sol. Estas tres ideologías presentadas como teología reducen el cristianismo a una religión del buen vivir, repito, solo debajo del sol. Había una canción que decía, más allá del sol, ya nadie se acuerda de eso, ¿verdad? El más allá del sol, una canción católica que se cantaba en las iglesias. El camino a la inmensidad universal,
donde habita la eternidad, donde está la realidad cuántica, dicen los físicos cuánticos, nada es importante. Los cambios rupturistas, repito, más allá del sol, en el largo plazo. En el largo plazo, nadie piensa. De hecho, ¿cómo vamos a pensar en el largo plazo en esta era instantánea de los algoritmos y de las redes sociales? Ya no hay tiempo luego de pensar en la próxima semana. Que sea lo que sea. Yo creo que una dimensión mayor en esta época de elecciones, de grandiosidad política, económica y social, que trascienda a nuestra propia historia, como hacían los estadistas de antes y los profetas de la antigüedad, hoy no está en la agenda de nadie, pero hace falta. Faltan por eso profetas en el Paraguay, en el modelo Isaías, o profetas también o reconstructores de la sociedad paraguaya en modo Nehemías, que cambien esta miopía cortoplacista solo por debajo del sol, como decía en Eclesiastés Salomón. Muchísimas gracias, no seamos míopes y muy buenos días.